Que hay, hermanos, un saludo, Dios les bendiga. Bueno, al día de hoy, 28 de septiembre, me levanté en la mañana y revisando las noticias, Puertas Abiertas en su Telegram, quien les invito a seguir, ha publicado que el fundador de Puertas Abiertas, el hermano Agner Van der Wiel, a sus 94 años, ha partido a las mansiones celestiales. Este hermano dedicó toda su vida a la ayuda de los cristianos perseguidos en países como países del Medio Oriente, en países de Asia como China, Corea del Norte, donde el comunismo es bastante fuerte, donde ser cristiano y pensar distinto a la corriente y pensar distinto a como el Estado quiere que las personas sean programadas, y siendo la fe del cristianismo una fe que reconoce a Cristo como Señor por encima de cualquier cosa, por encima del Estado. Esto es un delito en estos países, y como el hermano Andrés ayudó a muchos cristianos de Asia, del Medio Oriente, donde la religión del Islam también persigue a los cristianos. Pero quiero mencionar varios logros del hermano a lo largo de los años y su vida y obra para las misiones, su pasión por hacer discípulos. Puertas Abiertas ha hecho ya un comunicado de mensajes de condolencias y palabras de apoyo para la familia del hermano Andrés, y es bastante triste, ¿no? Porque un hombre de fe, alguien que es de ejemplo para todos nosotros, ha partido, pero podemos recordar su vida, su obra, su servicio, y más bien obtener un ejemplo, tener una persona que ha servido al Señor y que puede fácilmente a cualquiera de nosotros inspirarnos y animarnos a servir al Señor desde nuestros lugares. Sabemos que seguramente estás viendo este video y en tu país no hay persecución, o no es un delito hacer un culto público, ir a tu iglesia, hacer una célula, hacer una campaña. Se acostumbran a hacer campañas al aire libre, pero esto no es así en todos los países, así que debemos aprovechar la libertad que todavía tenemos, y más bien, si no puedes aportar económicamente, o ir y hacer misiones, porque el llamado misionero es para toda la iglesia, obviamente, pero hay situaciones puntuales en las que el Señor pide que un hombre o una mujer vayan y entreguen su tiempo, su vida. Aunque pienso como el pastor de Bipla, que todo cristiano debería por lo menos ir a un lugar a hacer misiones o a servir, a hacer trabajo comunitario. Si no puedes hablar el mismo idioma, puedes hacer trabajo comunitario, repartición de Biblia. El hermano Andrés es llamado el contrabandista de Biblia, y esto es una forma de hacer misiones, y de forma temporal, por un tiempo que puedas apartar. Sabemos que esos son gastos y todo eso, pero es necesario. Y aún así, si no puedes, o si vives en un país donde es complicado, ¿no? Costear estos gastos, bueno, comparte en tus redes sociales el contenido de Puertas Abiertas y de otras páginas que apoyan el ministerio misionero, que oran por los hermanos perseguidos que no tienen voz, que no pueden estar posteando en sus redes sociales, que son cristianos, que muchas veces tienen que dar su testimonio de forma anónima, usando nombres distintos a los que, a su nombre natural, a su nombre de nacimiento, porque obviamente los pueden perseguir, y muchas veces son sus mismos familiares y amigos que los entregan a las autoridades. Pero es bastante complejo. Ahora vamos a mencionar varios logros del hermano Andrés. Desde 1955, el hermano Andrés viaja a la Europa comunista por primera vez. En 1956 es llamado el contrabandista de Biblias y comienza ya a la repartición de Biblias en los países de Asia, del Medio Oriente, y él cuenta un testimonio. Ese testimonio está en el video de Puertas Abiertas, el cual voy a dejar en la descripción. También pueden suscribirse al canal de Puertas Abiertas, seguirlos en Telegram. Y en este testimonio él dice que en ciertos lugares, en ciertos países él iba y duraban varias horas los guardias de dicho país registrando su carro, viendo qué llevaba, literalmente leyendo su lenguaje corporal a ver si se colocaba nervioso, para presionarlo si es que sabía algo o iba a hacer algo en contra del Estado, y cómo el Señor lo libró de todo eso. Literalmente no le consiguieron las Biblias que él llevaba y pudo repartirlas. Seguidamente, en 1958, las casas editoriales comienzan a imprimir Biblias de forma gratuita para ofrendar a este ministerio y distribuirlas a los cristianos perseguidos. En 1967 se publica El contrabandista de Dios, que es la biografía del hermano Andrés, es decir, hacen un libro, ¿no?, dedicado al hermano Andrés, quien comienza
todo este ministerio de contrabandear Biblia. Ahora, abro un paréntesis. ¿Es esto pecado? Contrabandear Biblia. Debemos entender que el Señor ciertamente pide sujeción al Estado, nos exige y nos anima a respetar a las autoridades, pero las autoridades no pueden ser obedecidas de forma absoluta, porque son falibles. Solo Dios puede ser obedecido de forma absoluta porque Él es santo y jamás se va a equivocar. Y el Estado muchas veces, como en nuestros países, en Latinoamérica, ha pasado, el Estado muchas veces se cree omnipotente y quiere obediencia absoluta, pero esto es imposible. No podemos, el cristiano no puede obedecer absolutamente al Estado, y menos en leyes, legislaciones y órdenes que prohíben el mandato explícito de la predicación del Evangelio, de ir a ser discípulos. Ese tipo de cosas no se pueden obedecer. Eso es lo que llamamos la desobediencia civil. Y es complicado, sabemos que en el tiempo de la pandemia hubo un debate si las iglesias debían cerrar, si no debían, si debían sujetarse al Estado por un tiempo, si no lo debían hacer, hasta qué punto era prudente o no prudente que un foco de contagio se generara en una iglesia. Sé que es complejo, pero siempre debemos buscar el equilibrio en la escritura, el equilibrio en que la gran comisión se debe llevar a cabo, no se puede detener. Y de hecho, toda iglesia que no vaya en esa misma línea de hacer discípulos a todas las naciones, debe examinarse y entender cuál es su propósito. Entonces, el hermano recibe ese galardón de una publicación de su autobiografía, o de su biografía, mejor dicho, en 1967 como el contrabandista de Biblia. 1972, Puertas Abiertas entrega 25.000 Nuevos Testamentos en la China comunista. Y obviamente hasta el día de hoy el comunismo aún está fuerte allí. Más de 1.000 millones de habitantes tiene China, o de chinos a nivel mundial, y cerca de 100 millones de cristianos se han contabilizado en dicho país. Esto es casi el 10%, y es bastante para uno de los países más cerrados, más duros y eh, más, donde es más difícil tener libre pensamiento. Y obviamente no sé hasta qué punto las plataformas los protegen, ¿no? Pero bueno, es bastante complicado, y gracias al Señor el cristianismo aún sigue creciendo en ese país. Gracias al trabajo de hermanos como Andrés y otros hermanos que arriesgan su vida para entregar Biblia, incluyendo los hermanos de dicha nación que predican el Evangelio y que muchas veces se reúnen en sótanos, en lugares clandestinos, como lo cuenta David Platt en su libro Radical. Este es un libro que también recomiendo, y David Platt cuenta su anécdota de cómo estuvo 8 horas explicando el Nuevo Testamento y luego duró más horas explicando todo el Antiguo Testamento a sus hermanos en la fe, a nuestros hermanos en la fe en China. Ellos no tienen batería, no tienen guitarra, no tienen luces, no tienen sonido, todo lo que hoy día tenemos en nuestras iglesias hasta cierto punto y hasta donde el presupuesto de la iglesia lo permite, pero estos hermanos, aún sin nada de eso, simplemente con sus oraciones y la exposición de la escritura y cantos en una forma prácticamente clandestina y con poco ruido, porque si no son perseguidos, si los encuentra el Estado o alguna autoridad, aún así ellos viven la fe y viven el cristianismo, y esto debe llevarnos a pensar y analizar mucho y valorar nuestra libertad, y a pensar, analizar el momento de votar por un candidato. Si este candidato atropella mis libertades, entonces es contradictorio votar por ellos, ¿no? Mientras todavía haya un sistema democrático. Y por último, en 1990, más de 1 millón de Nuevos Testamentos son repartidos en Rusia. 1 millón de Nuevos Testamentos son repartidos en Rusia en los años 1990, y bueno, hasta el día de hoy, Puertas Abiertas se ha mantenido. Bueno, la alergia no nos quiere dejar. Pero bueno, podemos ver a lo largo de los años, 94 años de servicio, la vida del hermano Andrés, un ejemplo, ¿no?, a seguir. Que el Señor nos ayude a tomar este ejemplo desde nuestros puntos, de nuestro panorama, nuestro contexto, apoyar las misiones y apoyar la extensión del Evangelio, compartir el contenido de Puertas Abiertas. Si estás en Venezuela, apoya al hermano Leomar Sirí, que está en Haití. Él tiene una página que se llama Favor Haití, y puedes por allí también informarte de lo que está pasando allá. Haití no está pasando una situación nada fácil. Hay grupos armados y es bastante complejo allá. Desde que falleció o cayó abatido el presidente, ha sido bastante complejo.
Pero bueno, esperemos que el Evangelio del Señor impacte en esas naciones. Y eso es lo que pasa cuando los países se alejan de Dios, le dan la espalda a Dios, se envuelven en prácticas religiosas que son abominación al Señor. Países como Haití y otros países de esa región, los países del Medio Oriente, donde las libertades también son complicadas. Afganistán es un claro ejemplo de, de cómo se oprimen a las mujeres, ¿no? Algo que no pasa en los países cristianos, donde las feministas tanto hablan, pero no van a esos países, no van a Afganistán, no van al Medio Oriente, donde las mujeres cristianas son abusadas. Pero bueno, ya sabemos cuál es la verdadera cara de todos estos grupos. Pero centrándonos en el tema, damos las gracias al Señor por la vida del hermano Andrés. Damos las gracias al Señor por su proyecto Puertas Abiertas, que está todavía vigente a pesar de que el hermano no está. Y sigamos apoyando todo el contenido de las misiones. Oremos al Señor por nuestros hermanos perseguidos. Y bueno, hagamos vida de iglesia y valoremos la libertad que todavía tenemos en nuestros países. Tengamos siempre la gran comisión en nuestra mente, ir y hacer discípulos, como lo hizo nuestro hermano Andrés, que es un ejemplo para nosotros. Así que un saludo, hermano, y bendición.